Gracias amigos. Seguimos avanzando en este análisis de fin de año en Voz para el Cambio, pero hemos tenido el acierto de ir alternando los enfoques con poesía en la voz de Nicole Román Zavala. Ahora ella tiene un poema preparado, No te rindas, de Mario Benedetti. Adelante, de pie para que le haga ese último regalo a los seguidores de Voz para el Cambio. Bueno, este poema es de un gran, pero gran poeta latinoamericano, Mario Benedetti. Y yo quiero declamar este poema que se titula No te rindas. Este poema invita a que no nos rindamos a pesar de las dificultades que tengamos. Y dice así: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor. Es cierto, porque no hay heridas que no curen el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque este es el día y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Muchas gracias. Bien, Nicole, gracias. Los seguidores de Voz para el Cambio agradecerán siempre ese aporte que tú has hecho. Es interesante, reiteramos, que los niños a una edad tan temprana conozcan de los grandes personajes como este poema, el autor de este poema que ella termina de señalar, y eso enriquece mucho, pero tenemos que seguir con este balance de fin de año, y ahora queremos entrar con José Ismael Román para ver algunos temas que fueron durante el año 2018 de trascendencia en el espacio internacional. José Manuel, que tenemos, Sí, José Ismael. José Ismael. Gracias. Retomar, nosotros habíamos dicho que el capitalismo está en un proceso de declive, indiscutiblemente, que eso ha creado dificultades y se ha puesto mucho más rabioso cuando ha sentido pues que quien le haga la contra por una propuesta diferente, como es el caso de otros países, el caso de China, de Rusia, la India, toda esa emergencia. Porque hubo una etapa que no tenía contrapeso. Claro, que era un sistema unipolar. En principio, después de la Segunda Guerra, pues nos quedamos con la bipolaridad en el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí. Colapsó el proyecto de la Unión Soviética y los Estados Unidos se quedaron solos y con la hegemonía en el mundo. Pero
el capitalismo ha tenido esa crisis cíclica, y el ejemplo palpable no solo es en nuestro continente, es en el mundo, y con una expresión que tiene el capitalismo para sobrevivir, que es el neoliberalismo, pues lo que ha hecho es agudizar las contradicciones, la pobreza, la represión, ha limitado las libertades. Y el caso específico es como élites que se han entronizado y han apartado a la población, cada vez más lo han segregado, y es el caso francés, que va a terminar con un termómetro bien alto el fin de año, y el que comienza pues va a seguir así, porque un inventado de la derecha, de los tecnócratas franceses, impusieron a Macron en Francia, y eso ha creado serias dificultades por las políticas que ha implementado, el aumento de los combustibles, el problema de incluso la necesidad de aumento salarial, y no ha valido algunas políticas que ha tratado para apaciguar ese movimiento que se conoce como los chalecos amarillos en Francia. Pero esto no ha sido suficiente, no es un proyecto nacional, hay que entenderlo. Varios movimientos se han dado en Europa, como sucedió en España con el 15M, como sucedió también con las revoluciones de colores auspiciadas por los Estados Unidos en el Medio Oriente. Entonces, esa expresión de lucha de los pueblos no ha valido. A nosotros estas luchas deben servirnos de ejemplo. La República Dominicana estuvo con la Marcha Verde, que todavía, ¿verdad? Un ejemplo palpable es la convocatoria que están haciendo para el fin de semana contra una decisión del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, de este lado, donde está este canal, de enajenar, de dañar lo que es un parque en esta zona oriental. Nada, la lucha ha sido fundamental, la lucha de masa, pero otras de esas luchas han sido también patrocinadas por los medios de comunicación y por los Estados Unidos y el gran concierto de viejos imperios, como es el caso. Nosotros no podemos olvidar lo que ha pasado lo que pasó con Nicaragua. 1.300 millones de dólares perdieron los nicaragüenses, que tenían una economía estable, el país más organizado, con menos problemas de delincuencia en Centroamérica. Los Estados Unidos y otros sectores de derecha lo han desestabilizado y han creado un caos con una famosa propuesta de conocer los proyectos que ha habido en América Latina. En América Latina ustedes ven las sanciones que hay contra Venezuela, que están pendientes y siguen incrementándose. Contra Cuba, de nuevo, sanciones. La situación de Puerto Rico, que no ha sido lo suficiente, a pesar de estar al lado de las estrellas y las barras de Estados Unidos, y la propuesta de la derecha puertorriqueña de convertirla en un estado. Yo soy de los que creo que a los Estados Unidos ni le conviene ni tampoco le interesa a quienes están ahora mismo dirigiendo el gobierno de que Puerto Rico se convierta en un estado más. A ellos preferiblemente desean mantenerlo así, y soy de los que defiendo esa hipótesis, que no es el interés, aunque ellos han tomado más control sobre Puerto Rico con la junta esta que dirige Puerto Rico a partir del default que ha habido en ese país. Todos estos proyectos, la judicialización de la política en el continente, eso ha creado serios problemas afectando las propuestas de izquierda, vamos a llamarle así, que estas izquierdas también son, junto a la de derecha, propuesta del capitalismo. Hablo de el proyecto de globalización no económica, sino financiero, que es diferente. Es el sector financiero que ha estado dirigiendo el mundo, y por eso nosotros vemos cómo esa globalización ha estado apoyada por sectores que
se identifican de izquierda, pero que no han hecho los cambios necesarios en el continente. Hay que señalar además un tema que me gustaría compartirlo también contigo, es el caso de la guerra económica que se está dando entre Estados Unidos, China, Rusia y todas estas leyes extraterritoriales que Estados Unidos implementa y que violan también el derecho internacional, cómo también nos afectan a nosotros. Ahora que la República Dominicana pues ha relanzado, ha vuelto, si usted quiere, a restablecer las relaciones con China continental. Los Estados Unidos en todo el continente ha estado en desacuerdo y entonces la guerra económica nos afecta a nosotros en la medida que tenemos niveles de dependencia de Estados Unidos o de cualquiera de estos países que son sancionados. No sé cómo ve esto de esa guerra económica. Nos está entonces su análisis llevando a la conclusión de que pudiéramos tener controversia entre las grandes naciones por los mercados. Así es. Porque desde años, siglos anteriores, hemos visto en este propio Caribe las vicisitudes que hemos tenido con los piratas en el mar asaltando los barcos. Más o menos en el futuro pudieran haber, y en la República Dominicana está en el ojo del huracán, porque este pacto económico de nosotros con China abre la puerta para que tengamos entonces enfrentamiento en algún momento con los Estados Unidos. Sí, esa sería la consecuencia de nosotros hacer uso de un derecho legítimo, claro, porque los Estados Unidos sí tienen negocios directos con China. Así es. Pero, mira, por ejemplo, empresas como la ZT en tecnología, los chinos son los que están vendiendo los 5G, es decir, esa quinta generación en telecomunicaciones. Y los Estados Unidos liquidaron una empresa que se conoce como la ZT y ahora es la Huawei, que metieron presa está detenida en Canadá y ellos están pidiendo en extradición a la encargada financiera de esa empresa china, pero que eso implica llevarla al colapso, a liquidar esa empresa, fruto de la guerra económica. Los chinos los norteamericanos, Inglaterra, Francia, están diciendo que los chinos están falsificándole, robándole la tecnología y además de eso, pues lo que le hacen es sacarlo del mercado, no permitir que esa compañía pues tengan la posibilidad de vender sus productos ni todo lo que tiene que ver con los componentes tecnológicos, porque los chinos han ido emergiendo con fuerza y le han hecho un gran hoyo a las empresas europeas en el área de las telecomunicaciones, a los norteamericanos, a los japoneses, aunque tienen una serie de acuerdos. Esta guerra económica va a sacrificar los pueblos, indiscutiblemente, en función de los intereses. Pero la guerra económica es otro plano de la lucha, porque puede derivar después en una guerra militar. Pero y uno observa, sí, en este momento se puede decir que los Estados Unidos está en un escalón que no es de ventaja para ellos, en el sentido de que su actual presidente, Donald Trump, es un hombre tan contradictorio que vemos que dentro de su propio partido, de su equipo de gobierno, tiene enfrentamientos concretos. Esto no significa en este preciso momento una desventaja para esa gran nación. Sí, eso desde el punto de vista de la política exterior, pero en materia de política interna ellos han logrado algunos niveles de recuperación. Todas esas contradicciones le crean dificultades al Estado norteamericano, pero indiscutiblemente ese tipo de aislamiento y de golpeo a lo contrario ha permitido que ellos recuperen ligeramente su economía, pero eso no es suficiente,
para que Estados Unidos pueda relanzarse y mantenerse como una de las potencias hegemónicas en el mundo, esto durará años para poder sustituir a los Estados Unidos. Esas contradicciones internas son importantes para, por ejemplo, para los rusos, para los chinos, toda esa situación que se está dando. Pero eso a los norteamericanos le va a crear serios inconvenientes. Ojalá ellos pudieran salir de su crisis de manejo de su política interna y externa, porque hay serias contradicciones y eso en el próximo año que nos está legando nos traerá a nosotros también serios inconvenientes para manejarnos como país dependiente. Hablemos de eso, como país dependiente. Los Estados Unidos han dicho que van a invertir 50.000 millones en el continente para contrarrestar a los chinos. Los chinos solo en Nicaragua van a invertir o están invirtiendo con el famoso canal, por eso es el golpeo, más de 50.000 millones en ese canal interoceánico que están construyendo allí. Un solo país. En un solo país, porque es la guerra de inversiones y entonces está la ponedera de trabas, las sanciones, no solo a las empresas, sino también a las personas físicas que representan intereses en esos países. Pero su análisis pudiera concluir afirmando que los Estados Unidos de una manera real está perdiendo la hegemonía. Sí, se puede concluir eso. Y también hay que concluir que las grandes empresas de las comunicaciones periodísticas son uno de los fuertes importantes. Se está produciendo una guerra cultural interesante en el mundo que nos va destruyendo lo que son las figuras fundamentales, tradicionales de los países en función de esa guerra. El descrédito, la falsificación de noticias, que son de las cosas que hay que concluir, que quedan en carpeta en este año 2018. Pero Estados Unidos, dentro de estas naciones que hemos mencionado que están en conflicto, es la que tiene una tecnología superior en el armamentismo para hacer lo que ellos siempre hacen, la guerra. Así es. Entonces también están las sanciones a las empresas militares. Bueno, ya usted... ¿Pusieron la musiquita? Sí. Bueno, amigos, en este día hemos tratado de hacerle un balance a ustedes de los hechos más trascendentes aquí en el resto del mundo. Esperamos que esto haya sido del agrado de ustedes por hoy, esta última parte, Juan Francisco de la Rosa y José Ismael Román. Gracias por la recepción.